8 de la mañana con 17 minutos, continuamos en Revista de la Mañana y vamos a hablar sobre la prevención del cáncer de seno. Yo sé que muchos de los oyentes y muchas de los oyentes dirán, otra vez van a hablar de cáncer de seno, pero hay que seguir hablando porque en cualquier momento pueden aparecer síntomas y hay que prevenirlo. La enfermedad es más común de lo que uno puede imaginarse, entonces siempre hay que hacernos el autoexamen, estar muy atentos y muy atentas a el cáncer de seno. ¿Y por qué digo atentos y atentas? Porque a los hombres también les puede dar cáncer de mama. Entonces, por eso vamos a hablar de este tema. Y para poder conocer más sobre este tema está con nosotros Ana María Osorio, mastóloga del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien nos va a acompañar durante estos minutos y nos va a hablar sobre este tema. Muy buenos días, doctora. Bienvenida a la UD Estéreo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que hablar de este tema y sensibilizar a todo el mundo, tanto hombres como mujeres, es muy importante. Así es, doctora, y empecemos a contar sobre cuáles son esos signos de alarma que tenemos que empezar a detectar en nuestro cuerpo cuando hay cáncer de mama. Mira, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay que hacernos un autoexamen mensual. Creo que ya lo vamos a hablar igual un poquito más adelante. Ese autoexamen mensual tenemos que identificar varias cosas. Cambios en la piel, recordemos piel de naranja, que veamos como esos poritos a nivel del seno. Descamación del pezón que no mejora, esa descamación que uno ve, que es como una alergia en el pezón, pasa el tiempo, no mejora, eso siempre es mejor sospecharlo porque hay células malignas que pueden infiltrar la piel del pezón. Sensación de masas, que ustedes vean que la piel se retrae, se hunda, que vean que el pezón se hunda, ese tipo de cosas es como lo más importante. Secreción a través del pezón, sobre todo que esa secreción sea espontánea y principalmente si es secreción de sangre. Normalmente cuando nos hacemos el autoexamen también revisamos las axilas, ¿también allí hay algunos signos de alarma? Tenemos que revisar que no hayan ganglios, ¿cierto? Los ganglios se pueden inflamar, pueden ser dolorosos, palpación de ganglios que persistan, porque a veces, por ejemplo, si nos da gripa, el ganglio se puede inflamar, pero ese ganglio duro, inflamado, que no mejora, también es importante evaluarlo, y no solo a nivel de las axilas, sino también a nivel de las clavículas. En la parte superior de la clavícula y en la parte inferior de la clavícula también podemos tener ganglios que se pueden inflamar y pueden ser un signo sospechoso. Hablemos de qué es puntualmente el cáncer de mama. Mira, nosotros en el seno tenemos entonces diferentes tipos de tejidos. Tenemos un tejido que es un tejido adiposo, pero el seno también tiene un tejido como tal mamario, una estructura diferente. Ahí en esa parte se pueden empezar a formar tumores a partir de esas células del mismo seno, dentro de los conductos por donde sale la leche, ahí se empiezan a formar, pero es dentro del mismo seno. El cáncer es un crecimiento acelerado y anormal de las células. Nosotros normalmente todo el cuerpo nos crece, la piel se está reformando constantemente, las uñas, el pelo, pero tenemos un mecanismo que dice pare, no crezca más. Mientras que en estas pacientes el cáncer no tiene ese mecanismo de pare, entonces las células crecen de forma desorganizada y acelerada. ¿Qué ocasiona el cáncer de mama, doctora? Mira que eso es una gran pregunta. El 80% de las mujeres, o sea, 80 es un gran número, no tienen ningún factor de riesgo para cáncer de seno. Ese otro 20% tiene otros factores de riesgo como por ejemplo cosas que son modificables y cosas que no son modificables. ¿Qué no podemos modificar? Antecedente familiar. Si mi mamá tuvo cáncer de seno, entre menor edad sospechamos que pueda ser más heredado y no tanto como un cáncer esporádico que le tocaba en la vida, sino más como heredado entre más joven. Al antecedente familiar, ¿cuántas familiares tienen con cáncer? También pacientes, factores hormonales, por ejemplo. Entre más exposición a hormonas tengamos, mayor riesgo de tener cáncer. Si nos llegó la primera menstruación a muy temprana edad o tuvimos una menopausia muy tardía, si tomamos terapia de reemplazo hormonal, antecedentes también como por ejemplo el tipo de seno que uno tenga. Hay senos que pueden llegar a ser muy densos, eso quiere decir que se ven blancos en la mamografía, que nos ocultan las lesiones, eso pues incrementa el riesgo, pero pues es algo que no podemos modificar. Y dentro de factores modificables está el estilo de vida principalmente.
Entonces, alimentación muy alta en azúcares, harinas, procesados, todo eso nos incrementa el riesgo. Ejercicio definitivamente, pacientes sedentarias, obesidad, el tejido adiposo produce mayor cantidad de estrógenos y nos incrementa también el riesgo, el consumo de alcohol, tabaquismo, y bueno, ahorita no es tanto tabaquismo, sino vapear, que definitivamente también se aumenta a largo plazo, porque eso es algo muy nuevo, todavía no tenemos estudios, seguramente vamos a demostrar también que incrementa mucho más el riesgo de cáncer de mama. Doctora Ana María, me pongo en la vocería de los hombres, ni más faltaba, porque también tenemos entendido que si bien el porcentaje no es alto, a los hombres también nos puede afectar este tipo de cáncer. ¿Qué hablar sobre este tema en particular? Mira, sí, claro, es un tema muy importante porque nunca se habla, siempre hablamos hacia las mujeres, pero en los hombres también hay que sospecharlo, menos del 1%, o sea, es muy raro que se presente, pero ¿sabes qué pasa en los hombres? Que como el hombre no lo sospecha, se siente una masa, piensa que no tiene nada relacionado con cáncer y consulta muy tardíamente. Entonces los hombres normalmente son diagnosticados en etapas mucho más avanzadas de la enfermedad. Entonces creo que lo más importante es sospecharlo. El hombre pues tiene menos tejido, es mucho más fácil la sensación de alguna alteración. Entonces, si sienten una masa, creo que sospecharlo y consultar oportunamente. Empecemos a hablar, doctora, ahora sí del autoexamen. ¿Cómo hacerse correctamente el autoexamen de seno, tanto para hombres como para mujeres? Bueno, entonces el autoexamen hay dos momentos. Uno es las mujeres que todavía tienen menstruación, se debe hacer una semana después de la menstruación, principalmente porque es que ya hay bajado como todo el influjo hormonal, los senos están mucho más descongestionados, desinflamados, entonces es mucho más fácil sentir anormalidades. Y en la mujer que ya está en menopausia, lo que nosotros siempre decimos para que uno no se olvide es una vez al mes, escoja el día del cumpleaños. Si el cumpleaños es el 19, todos los 19 del mes uno se regala eso. Lo que tenemos que hacer es primero pararnos frente al espejo y mirar. Los senos tienen que ser exactamente iguales, lo que nosotros vemos y lo que nosotros sentimos. Y también es muy importante que los senos de todas las mujeres son diferentes. Entonces, la idea del autoexamen es conocer mis senos, un autoconocimiento, y si identifico algo que esté mal, consultar oportunamente. Nos paramos en el espejo, vemos la forma, el contorno, que no tenga hundimientos, que el pezón no haya cambiado. Podemos levantar los brazos y ver exactamente lo mismo. A veces al levantar los brazos podemos ver que se hunde una parte. Después de eso, preferiblemente acostadas o en la ducha, que es mucho más fácil que podamos hacer el autoexamen. Acostadas a veces es porque el tejido se puede como expandir en todo el tórax y es mucho más fácil, sobre todo si los senos son muy grandes. Con los 3 dedos intermedios, lo que tenemos que hacer es palpar todo el seno. Desde la clavícula hasta donde se acaba el seno, hasta el surco en la parte inferior, y desde el esternón hasta la axila. Pueden ser en círculos en todas las profundidades porque pueden haber tumores muy profundos que no los podamos llegar a sentir. Entonces palpar el seno, todas las profundidades, en círculos, todo el seno, y con esto poder identificar alguna alteración. Otra cosa que es muy importante es que los senos no son lisos, no los vamos a sentir como la palma de la mano. Los senos son nodulares, están llenos de bolitas, pero uno ya conoce el seno, conoce cómo son las características del seno, y si identifica algo que está diferente, puede consultar oportunamente. Doctora, usted dice que al alzar las manos, si de pronto se presenta un hundimiento en los senos, ¿ahí hay alerta? Ahí hay alerta porque las lesiones pueden generar ese hundimiento. ¿Qué pasa? Que el seno está sostenido por ligamentos. Entonces empieza a crecer una masa de cáncer y empieza a jalar ese ligamento. Y jalar el ligamento hace que la piel se hunda. Entonces, por eso para nosotros ese puede llegar a ser un signo de alarma. Hay masas muy chiquitas que uno no puede sentir, que no se sienten, que son muy profundas, pero solo con el hundimiento uno puede identificarlo. Sí, qué pena. Es que, doctora, estábamos aquí conversando con Carolina Sí. y tuve el caso de una persona cercana que tuvo una normalidad en su seno y se realizó como los chequeos respectivos, pero no era, digamos, propiamente un cáncer, era un quiste. Este fenómeno, ¿cómo lo podemos traducir para conocimiento de nuestros oyentes y cómo lo ven ustedes desde la ciencia médica?
Lo que pasa es que no todas las masas que uno se sienta es un cáncer, ¿sí? Hay masas benignas y masas malignas, pero es imposible solamente uno tocándose por poder llegar a diferenciar exactamente qué es. Entonces nosotros lo que le decimos es una masa. Si usted se siente una masa en el seno, consulte oportunamente para que podamos hacer los exámenes de rutina, para que podamos identificar las características de las imágenes. Nos van a decir, esto es de características benignas, esto es maligno. Mejor hagamos una biopsia o quedémonos tranquilos, no hagamos nada. Ahora, cuando nosotros hacemos la ecografía, hay masas que son sólidas y hay masas que son líquidas. Los quistes son líquidos y son normales en los senos de todas las mujeres. Todas tenemos quistes y esos quistes son cíclicos. Podemos tener más en un momento y en una semana tenemos 10 y en 2 semanas tenemos 5. Ahora hay quistes que son muy grandes, hay quistes de 6 centímetros. Llegan a ser muy dolorosos porque es una bombita de agua que empieza a crecer y empieza a presionar todo el tejido del seno y empieza a doler. En ese caso lo que hacemos es, como si sacáramos sangre, drenar esa agüita y nada más. Entonces, el mensaje es, si uno identifica algo, consultemos, hagamos exámenes y ya con eso podemos decir, mire, esto es benigno y esto es maligno y cómo debería ser el seguimiento, obviamente también de acuerdo a los factores de riesgo de cada paciente. Doctora, ahora hablemos del tratamiento. Cuando se detecta el cáncer a temprano, pues cuando apenas se está desarrollando, ¿cómo es el tratamiento? Y también cuando ya está avanzado, también, ¿cómo es el tratamiento? Porque me imagino que son 2 etapas diferentes. Son cosas completamente diferentes y aquí lo importante es diagnosticarlo a tiempo. Creo que ese es como uno de los mensajes más importantes que debemos dejar, porque es que si yo diagnostico a tiempo, puedo llegar a tener una tasa de curación, de supervivencia, o sea, a la paciente le va a ir muy bien en un 90% de los casos. Eso es altísimo. El gran problema que tenemos en Colombia es que la mayoría de los diagnósticos son a etapas muy avanzadas. Entonces, pues eso es adverso y por eso es que nosotros en Colombia tenemos una mortalidad relacionada con cáncer tan alta. Yo siempre les explico a mis pacientes que hay 2 cosas que son muy importantes cuando a uno le diagnostican un cáncer. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es qué tan avanzado está el estadio de la enfermedad. Entonces, si nos imaginamos una escalera de 4 escalones, el 4.º escalón quiere decir que el cáncer ya hizo metástasis. Cuando el cáncer ya hace metástasis, ya aquí no tenemos como una oportunidad de hacer un tratamiento más curativo, sino hacemos un tratamiento como para mejorar, para vivir bien, sin dolor y vivir un poco más perfecto. Cuando nosotros diagnosticamos entonces el cáncer en estadios tempranos, pues es mucho más fácil el tratamiento y, como les decía, ese pronóstico. Pero nosotros no solo miramos qué tan avanzado está, también nosotros miramos una cosa que llamamos los apellidos. Los apellidos del tumor son como esas características que tiene el tumor que hacen que se comporten de forma diferente. Hay diferentes apellidos y de acuerdo a esos apellidos nosotros tenemos diferentes tratamientos. En cáncer de mama creo que es lo más investigado que hay, es lo más avanzado que hay y nos ayuda muchísimo todos los tratamientos para que nos vaya muy bien. Entonces, inicialmente, cuando son estadios iniciales, normalmente nosotros lo que hacemos es más manejo quirúrgico. Sin embargo, hay que ver muy bien el apellido porque muchas veces nosotras llevamos a las pacientes a quimioterapia, inicialmente. Yo siempre les digo a las pacientes, el tratamiento es individualizado para cada persona. Cada persona llega a una edad con unos apellidos y en un estadio diferente. El tratamiento no es igual para todas las pacientes. Mientras que los estadios avanzados, la mayoría de las pacientes siempre van a ir a quimioterapia de entrada. Y los tratamientos, también algo que es importante saber es que se necesitan muchos tipos de tratamiento. No solamente es la opero y ya quedó. No, hay que hacer el cáncer de mama, hay que tratarlo con evaluar quimioterapia. Ahorita tenemos muchas cosas que se llaman inmunoterapia, otros medicamentos contra las hormonas, los tumores que son hormonales. Entonces creo que es individualizar cada caso para poder darles el mejor tratamiento a cada paciente.
Doctora Ana María, o sea que con base en lo que usted nos está mencionando, como usted bien lo dice, cada caso requiere de un manejo en particular, pero lo que mucha gente pensaría es, se hace la extracción de, digamos, de esa masa y sí o sí habría tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Esto como para completar un poco lo que usted nos acaba de decir. No en todas, mira que no todas las pacientes necesitan quimioterapia. Incluso en el momento tenemos pruebas en los tumores que son hormonales, tenemos unas pruebas específicas que podemos aplicar para definir si sí necesitamos o no quimioterapia. Entonces, dependiendo los apellidos de los tumores, hay unos tumores que se llaman triple negativos y HER2 positivos. Esos van a ir a quimioterapia sí o sí. Los tumores hormonales podemos evaluarlo. No todas las pacientes necesitan quimioterapia. Pues doctora, excelente la información que usted nos comparte y ya para ir finalizando, el mensaje que usted le da tanto a hombres como a mujeres para prevenir el cáncer de seno. Yo creo que lo más importante es la detección a tiempo. Porque nosotros podemos modificar nuestro estilo de vida, hacer ejercicio, alimentación. Definitivamente mira que el ejercicio y la alimentación sí disminuye el riesgo de tener cáncer de mama en un 25%, pero ahorita está aumentando muchísimo el cáncer, todo tipo de cáncer. Y el cáncer de mama no es la excepción. 1 de cada 8 mujeres en el mundo puede llegar a tener cáncer. Entonces creo que sospecharlo, el autocuidado, el autoexamen, el autoconocimiento es muy importante, pero también hacer nuestros exámenes de rutina, mamografía a partir de los 40 años, una vez al año, y lo otro también muy importante, detección temprana. Definitivamente lo que les decía, si detectamos el cáncer a tiempo, podemos hacer un tratamiento oportuno. En CETIC estamos enfocados en poder llegar a hacer esa detección, tenemos programas de tamización, tenemos programas de chequeos médicos para poder ofrecerle esta oportunidad a las pacientes. Y lo otro es que ojalá todas las pacientes pudieran contar cuando tengan su diagnóstico y su tratamiento con un equipo multidisciplinario. Definitivamente el manejo multidisciplinario, no solo en la parte médica, sino en la parte emocional, nutricional, de rehabilitación física, estar en un grupo que pueda llegar a tener todo eso, el impacto en el tratamiento para las pacientes también es muy diferente y también porque es que se reducen los tiempos. En Colombia estamos muy lejos en tiempos de tratamiento, entonces pueden pasar 90 días según datos de la cuenta de alto costo para poder llegar a iniciar un tratamiento. Si podemos llegar a tener centros que tengan todo el tipo de manejo para las pacientes, estos tiempos se pueden reducir a 20, 22 días. Sí, doctora, sí, tremenda reflexión y más con el sistema de salud que es tan complejo y hay enfermedades que no dan tiempo. Pues gracias por estar con nosotros en la UD Estéreo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que esto les haya servido muchísimo. Recordemos entonces la importancia de consultar a tiempo con una mamografía también. Estamos en el diálogo con Ana María Osorio, mastóloga del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, hablando sobre la importancia de prevenir el cáncer de seno. Son las 8 de la mañana, 36 minutos, una pausa y ya regresamos. Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla. Hey yo, observo amargamente el destino de la gente que miente mientras que otros invierten su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre. Sí, pero no sientes